Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video que va a ser básicamente un complemento de los videos, de los dos videos anteriores que, que he subido aquí al canal, y es básicamente mostrarles como tal la relación que hay entre el interior y la clausura. Bueno, básicamente titulé este video de esta manera porque hay dos propiedades que relacionan el interior y la clausura de forma muy natural, de acuerdo con la definición que usamos en los videos anteriores. De hecho, en el video anterior demostramos que el complemento de la clausura de un subconjunto de un espacio topológico era precisamente el exterior del conjunto A. En otras palabras, esto era igual al interior del complemento del conjunto A, ¿cierto? Básicamente esa propiedad, y la probamos vía elementos, ¿cierto? Además utilizamos para esta pruebita el hecho de que la clausura de A era igual a A unido su conjunto de puntos de acumulación. La idea de este video es volver a probar esta igualdad junto con otra sin necesidad de pasar por esta caracterización, que de hecho la probamos en uno de los videos anteriores, ¿sí? ¿Y por qué digo? Bueno, ¿por qué titulo este video como relación entre el interior y la clausura? Porque si ustedes se fijan en esta igualdad, como lo dice el título, está relacionando la clausura de un conjunto con la operación de interior, ¿sí? Sin importar tanto estos complementos que vemos en la igualdad, simplemente esa observación, ¿cierto? Por aquí el operador clausura y por aquí el operador interior. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer de manera muy sencilla, utilizando las definiciones, digámoslo de esta manera, primitivas que dimos en los videos anteriores, ¿cierto? Entonces una definición de clausura que vimos fue la siguiente: que la clausura de un conjunto era por definición la intersección de todos los conjuntos cerrados, que contuvieran al conjunto A, ¿cierto? Esa es una de las definiciones primitivas, entre comillas, de clausura, ¿cierto? Y por otro lado, cuando hablamos del interior de un conjunto, vimos una propiedad que nos relacionaba el interior de un conjunto con la unión de todos los abiertos contenidos en este conjunto, ¿cierto? Entonces vamos a escribirlo de esta manera: la unión de todos los U abiertos, entonces unión sobre todos los abiertos completamente contenidos en A, ¿cierto? Entonces miren aquí la analogía, aquí estamos hablando de una intersección y aquí estamos hablando de una unión. ¿Cuál va a ser la idea? Entonces pensemos un poquito, ¿qué operación aplicada sobre una intersección de conjuntos cambia esa operación? Esa operación pues debe ser un complemento, ¿cierto? Entonces hagámoslo de la siguiente manera. Entonces vamos a ver la primera propiedad. ¿Qué pasa si yo tomo esta igualdad y le aplico complemento en ambos lados? De hecho, les adelanto, vamos a llegar a que esto es igual al exterior del conjunto A. Pero vamos a ver qué va sucediendo, listo, y qué podemos deducir a partir de las operaciones. Entonces calculémosle el complemento a esta clausura, listo. Entonces vamos a aplicar las leyes de Morgan. Aquí va a ser intersección de todos los cerrados, F cerrado, de tal forma que contengan a de los F, ¿cierto? Y aquí complemento. Entonces, leyes de Morgan, ¿cierto? Aquí tenemos el complemento
de una intersección sobre una familia de conjuntos. Esto va a ser la unión. Y aquí tener en cuenta lo siguiente. Entonces va a ser la unión, pero estas dos propiedades como tal de los conjuntos, ¿cierto? Esas dos características van a quedar igual. Entonces aquí va a quedar unión sobre todos los conjuntos cerrados F que contengan al conjunto A, ¿cierto? Pero aquí nos va a quedar los complementos de los cerrados. Y aquí viene la parte importante. Como F es un conjunto cerrado, ¿cierto? El complemento va a ser un conjunto abierto. Entonces nosotros podemos cambiar o podemos definir a U como F complemento, ¿cierto? Podemos definir a U como el complemento de F y así escribir esta unión de la siguiente manera. Entonces sería la unión sobre todos estos abiertos, ¿cierto? Ahora van a ser abiertos. Entonces U abierto. Y ustedes se preguntarán, bueno, esta segunda condición también la tendríamos que modificar, ¿cierto? Ya modificamos la condición de cerrado y pasamos a abierto. Y aquí simplemente para modificar esta condición, nosotros de manera equivalente podemos decir o podemos concluir a partir de esa contenencia que el complemento de F tiene que estar contenido en el complemento del conjunto A, ¿cierto? Y este complemento fue lo que nosotros llamamos U precisamente. O sea que este hecho queda de la siguiente manera. Entonces sería la unión sobre todos los abiertos de tal manera que queden completamente contenidos en el complemento de A. Y no olvidar aquí colocar la U, ¿cierto? Entonces unión sobre los U, donde estamos sustituyendo este F complemento por U. Y bien, aquí tenemos ya nuestro resultado. Aquí tenemos una unión sobre abiertos contenidos en este conjunto fijo, en el complemento del conjunto A. Es básicamente esta misma definición de interior, pero aplicada al complemento del conjunto A. O sea que a lo que estamos llegando al final de cuentas es que esto es igual al interior del complemento de A, ¿cierto? Entonces aquí escribo complemento de A y le aplico el interior. Y miren, de esa manera deducimos la igualdad que hicimos en el video, que deducimos en el video anterior, ¿cierto? Que nos dice que el complemento de la clausura es igual al interior del complemento de A. Y esto por definición es el exterior, ¿cierto? Pero bueno, yo lo dejo de esta manera para que ustedes vean esa relación que yo quería que observaran. Listo. Ahí estaría nuestra primer propiedad. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a obtener un conjunto equivalente ahora para el complemento del interior del conjunto A. ¿Sí? Vamos a aplicar ahora complemento en ambos lados de esta igualdad y vamos a ver qué conjunto nos resulta. Listo. Entonces hagamos aquí la segunda propiedad. Entonces vamos a ver qué nos da el complemento del interior de A. Listo. Entonces vamos a tomar la unión, ¿cierto? Sobre todos los abiertos, U abiertos, contenidos completamente en A, ¿cierto? Y a esta unión le vamos a aplicar ahora complemento. Leyes de Morgan, y esto nos va a quedar la intersección de los, sobre los U abiertos, contenidos en A, ¿cierto? Pero esta vez de los complementos de U. Y nuevamente, como aquí ya los conjuntos U son abiertos, entonces su complemento por definición va a ser o van a ser cerrados, ¿cierto? Aquí es donde hago yo la pequeña sustitución. Entonces voy a llamar ahora a F igual al complemento de ese
abierto, ¿cierto? Que va a ser un conjunto cerrado. Y vamos a reescribir esta intersección de la siguiente forma. Esto nos quedaría ahora la intersección, ahora sobre los F cerrados, ¿cierto? Que cumplen ¿cuál condición? Hacemos nuevamente lo mismo que hicimos aquí arriba. Entonces tomamos esta contenencia y la vamos a invertir, ¿cierto? ¿Qué nos va a quedar? Nos quedaría complemento de A contenido en el complemento de U, ¿cierto? Y este complemento de U es precisamente el que nosotros estamos llamando F, ¿cierto? O sea que nos va a quedar la intersección sobre los F cerrados, tales que contienen al complemento del conjunto A. Y no olvidar aquí cambiar este U complemento por F nuevamente. Y ahora leemos nuevamente a lo que llegamos, ¿no? Esto sería la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen al complemento del conjunto A. ¿Y eso qué es por definición? Básicamente tomar esta definición y cambia ahora la A por el complemento del conjunto A. O sea que esto no es nada más y nada menos que la clausura del complemento del conjunto A. Y esa sería como tal nuestra segunda propiedad. ¿Sí? Escribámoslo aquí. A modo de conclusión, podemos concluir que cuando usted le calcule el complemento al interior de un conjunto, de un subconjunto en espacio topológico, es lo mismo que calcularle la clausura al complemento del conjunto A, ¿cierto? Y nuevamente estamos obteniendo una igualdad entre dos conjuntos que relaciona el interior con la clausura. Si ustedes se dan cuenta, la propiedad 1 y la propiedad 2 son muy similares, solamente que aquí estamos aplicando complemento a conjuntos que son diferentes, ¿cierto? Entonces miren que aquí cuando le calculamos el complemento a la clausura nos da un interior, y cuando le calculamos aquí el complemento a un interior nos da una clausura. ¿Pero de qué? De un complemento. Y bien, con esto terminamos este video. Igual era, como les dije desde un principio, era un videito corto hablando un poco sobre esta relación que me parece bastante interesante, que si eres, por ejemplo, nuevo en este tema, ¿cierto? Sepas que hay formas diferentes de probar ciertas proposiciones, ¿no? Como lo vimos acá con la propiedad 1. Lo utilizamos, la dedujimos, ¿cierto? Utilizando las definiciones primitivas de lo que es la clausura y el interior, ¿cierto? A diferencia del video anterior, en donde probamos esta misma igualdad, pero utilizando una caracterización que ya habíamos probado, pero con base en ¿qué? En las definiciones. Entonces esta es una forma un poco más sencilla de deducir como tal estas propiedades. Bien, en el siguiente video vamos a ver una miscelánea de ejemplos, ¿sí? Una miscelánea de ejemplos un poco más tangibles, por así decirlo, en donde podamos calcularle a un subconjunto ya bien específico sus puntos de acumulación, su interior. Por ejemplo, si tomamos, no sé, el conjunto de los números racionales, ¿no? ¿A qué será igual el interior de ese conjunto? ¿Cuál será su frontera? ¿Cuáles serán sus puntos de acumulación? Y bueno, todas estas cositas, porque también es bueno no caer siempre en la abstracción, ¿cierto? Es importante saber el concepto, pero también es importante saber dar ejemplos, ¿cierto? En los cuales uno puede aplicar como tal ese concepto. Y bien, con esto terminamos este video. Nos vemos en el próximo video. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que estés pendiente de los próximos videos que yo vaya subiendo. No siendo más, chao chao.